Saben que me gusta verlas juntas, que me gusta ver que se platiquen, que me gusta ver que nos pongamos al día. Ha sido una semana difícil, bueno, difícil como todas, ¿verdad? Tiene subidas y bajadas. Yo les agradezco mucho. Yo sé que estamos reuniendo nuestra despensa para Reina. Algunos van a traer algunos perecederos como carnita y verduras, está bien. Nuestro hermano Eusebio tuvo que dejar de trabajar, la carga está sobre ella, entonces muy solidariamente, tal vez no solamente esta semana, nos vamos a seguir unas cuantas más apoyándola, lo que tú puedas, siempre hay algo que traer y sabes que Dios nos bendice y creo que todas somos testigos de que hemos sido también ayudadas en otro momento. Dice que con el amor que has sido amado, ames como has sido ayudado, ayudes como has sido consolado, consueles, ¿verdad? Y bueno, también nuestra hermana Luisa tuvo que irse de la Ciudad de México, está ahorita ya en San Luis Potosí, la mamá de Abril, se fue y esperamos ténganla en sus oraciones, va pues nuevamente con su familia a trabajar. Hay muchos cambios. La sobrina de mi hermana Angie, la primita de Brendis, Stivalis, que habíamos orado por ella, el Señor ya la llamó a su presencia, una pequeñita, una jovencita. Muchas cosas que pasan. Sigan orando, oremos unas por otras y siempre que se vean, abrácense, salúdense. Tú no sabes cuándo le estás dando consuelo y apoyo a una mujer. Así que estamos contentas y agradecidas. Así que me gusta mucho que lleguen y saluden. ¿Cómo estás, manita? Y abrácense. Y ay, qué bonita, qué guapa, báñate más seguido. Así, cosas así. Y hoy tengo el privilegio de permitir a mi hermana Are que nos comparta la enseñanza de una parábola. ¿Y qué creen? Que está nerviosa. Ay, sí, que no sé qué. Tan bonita ella. ¿Sabes qué? La sabiduría de Dios está sobre nuestros jóvenes. Mientras ella esté predicando, mantente en oración para que ella que lo disfrute tanto como ustedes, porque se preparó, ¿ok? Entonces pongamos atención, oro por ella. Señor, te doy gracias por esta mañana, por el privilegio que me has dado de pastorear y de ser amiga de mi preciosa Are. Tú la has usado, Dios, todo tiene un tiempo y todo tiene un propósito, y este es un propósito, uno de los tantos, que la palabra que has vertido, el conocimiento, la experiencia en ella, sea derramada a través de su palabra para todas nosotras. Yo te ruego que le des paz y que mientras ella habla, Señor, pueda experimentar el consuelo total de ti, dándole fuerza y como a Moisés diciéndole, tú solo abre tu boca, yo la llenaré. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Adelante. Hola hermanas, buenos días. Bueno, así ya llegué y respiré, me siento tranquila de verlas aquí en confianza. Yo sé que su amor también va a cubrir ahí mis defectos, multitud de errores. Pero bueno, entonces estamos en esta serie de parábolas. Conocer lo que Jesús nos quería hablar. Dios quiere mostrarnos cosas en especial, su verdad, y esta no es a interpretación personal. Como hemos visto en las clases, hay una sola verdad. Entonces, puede ser que muy fácilmente nos desviemos, nuestra carne que quiere cosas terrenales, muchas veces las puede confundir con estas historias que tienen un significado espiritual. Entonces, más bien, lo que tenemos que ver es que siempre encontremos esa verdad espiritual de la cual Dios nos quiere hablar. Entonces, mientras Jesús estuvo en esta tierra, se tomaba el tiempo para hablar con mucha gente. Unos eran discípulos, otros no lo eran, otros solamente lo seguían para ver, como para detectarle el error. Pero él hablaba la verdad. Ahora, ¿cómo puedo estar segura de que estoy interpretando correctamente lo que Jesús quiso decir? En primer lugar, es el Espíritu Santo y su obra reveladora, que es nuestra guía, quien abre nuestros ojos. Por muy estudiosas que estemos, por muchas clases o muchas prédicas, no vamos a poder tener esa revelación correcta si no es a través del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, obviamente, el conocimiento que tengo me va dando luz, o sea, el conocimiento de la palabra. También podemos tener mucho conocimiento secular, pero si no conozco la palabra, no voy a tener como un parámetro para comparar qué es verdad y qué es mentira.
Y me llama la atención recordar que Jesús mismo, aún siendo Dios, contestaba con la misma palabra. Él siendo Dios podía pues sacarse una verdad así, ¿no? Y entonces Jesús, nos habla de que Dios, hecho hombre en Jesús, que estaba aquí en la tierra, cumplía lo que tenía que hacer, que era, por ejemplo, leer y estudiar la palabra. Como muchos judíos, pues desde chiquitos se la aprendían, y pues Jesús no era la excepción. Jesús sabía la palabra, y por ejemplo, cuando Satanás lo es tentado, Jesús en el desierto, Jesús le contesta con el versículo de Deuteronomio 8:3, que dice que no solo de pan vive el hombre. Y yo quizás ahí pensaba, yo decía, bueno, pues es que es Jesús, Él lo sabe todo, Él es mismo la verdad, podría contestar lo que Él quisiera, pero aún Él contesta bíblicamente. Y ese versículo, antes de estar en el Nuevo Testamento con Jesús, está en Deuteronomio 8:3. ¿A qué voy con esto? Que si nosotros no conocemos palabra, va a ser muy fácil que nosotros nos desviemos e interpretemos mal lo que Jesús nos quería decir en las parábolas. Entonces, ¿cuánto más nosotros tendríamos que tener palabra de Dios para poder discernir? Ahora, ¿por qué Jesús hablaba con parábolas? Porque su plan y sus tiempos para todos no era en ese momento esa verdad. Entonces usaba parábolas, y sí, lo dice la Biblia, para que algunos no escucharan, para que algunos no entendieran. Y una parábola tenía dos funciones: revelar y esconder. Yo podría pensar que pues Jesús nos quería revelar y punto, ¿no? Y las parábolas eran para revelarnos, pero a su vez esas parábolas también escondían. Porque para Jesús hubiera sido mucho más fácil realmente ponerlo las cosas con manzanitas, ¿no? Y decir, mira, esto es así, como en algún momento sí lo hizo en la parábola del sembrador, cuando no entendían los discípulos y decían, bueno, y pues sí, pero ¿y qué quiere decir? Y Jesús les explicaba. Entonces podría haber sido muy fácil para Jesús haberlo explicado desde el principio con manzanas y palitos, para que nuestro entendimiento pequeño pudiera ser más fácil como retenerlo, pero decidió no hacerlo así tan fácil, sino con parábolas. Porque aún los discípulos no entendían y le tenían que preguntar a Jesús, y entonces pues ya Jesús se ponía a explicarles. Ahora, ¿por qué este conocimiento también estaba guardado? Y esto, bueno, ya es soberanía de Dios, y el tiempo pues es de Dios, así que su verdad siempre va a salir, pero en ese momento solamente para algunos era esa verdad. En Mateo 13:11 dice, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, a nosotros, a los discípulos. Una parábola es una historia terrenal con un significado espiritual. Ahora, ¿por qué escondía estas verdades? ¿Por qué no lo hacía, digamos, tan fácil? ¿Por qué no desde un principio daba la explicación y ya? Y dice la palabra porque algunos no estaban dispuestos a entender. Dice que tenían ojos y no veían, y tenían oídos y no escuchaban. Así que por lo general la persona que estaba dispuesta a aprender al menos preguntaría si no entendía, ¿no? Si estaba interesado diría, Dios mío, bueno, Jesús, ¿y qué quieres decir con esto? Una palabra te deja una reflexión, te deja pensando, ¿qué quiso decir Jesús? Te hace meditar, te motiva a la investigación, porque no todas las parábolas las explicó Jesús. Vimos hace unos domingos con la pastora la parábola del sembrador, y entonces él va poniendo punto por punto quién es quién en esa historia. Pero hay otras parábolas que no hay explicación, y dice, el reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a, y da el ejemplo terrenal con ese significado espiritual, pero no dice más. En Marcos, y me gusta la forma que lo hace Jesús, en Marcos 4:30, me imagino a Jesús diciendo, ¿con qué compararemos el reino de Dios? Entonces se pone a pensar él en una historia, y entonces ya
Nos empieza a contar muchas, ¿no? Tenemos la del sembrador, la del tesoro, la de la levadura, no sé, hay muchas, pero esta mañana nos toca estudiar la parábola de la perla de gran precio, que está en Mateo 13:45. Si podemos ir a Mateo 13:45, por favor. ¿Ya lo tienen? Sí, a ver, la leo. La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, como podemos ver aquí en los versículos bíblicos, pues esta parábola no tiene explicación, no tiene una explicación dada por Jesús en ese momento. Así termina y se brinca a otra. Así que necesitamos la guía del Espíritu Santo para que nos revele verdaderamente qué es lo que quiso decir. Ahora, a estas alturas yo creo que muchas hemos oído esta parábola y quisiera que alguien me dijera, ¿qué opina de esta parábola? Digo, yo sé que esto no es de opiniones, pero el chiste es estudiarla. Entonces, si vemos que un mercader está buscando perlas preciosas y haya una muy valiosa y deja todo, vende todo con tal de conseguirla, ¿quién puede ser esta perla? Digo, lo vamos a hacer así como en ejercicio para meditar, para ver que sí y que no. ¿Quién creen que sea esa perla? Pensaríamos que es Jesús, claro. Yo al instante lo pensé y de hecho cuando por ahí me dijeron como qué rumbo dar el tema, yo dije, pero sí, yo he creído otra cosa todo el tiempo. Yo creía que es Jesús porque aparte en nuestras clases nos están diciendo que, bueno, estamos aprendiendo que no se trata de nosotros, ¿no? Que el rey soberano, el protagonista de esta historia, pues es el Señor. Entonces, si me hablan a mí de algo, de una perla, de algo precioso, pues yo no me voy a poner ahí, ¿no? No voy a decir, ay, soy yo esa perla preciosa, pues no por lo general, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo qué nos dice la palabra, porque lo vamos a ir interpretando conforme a la palabra. Ok, voy. Ahora, bueno, perdón si voy de un lado para otro, pero de repente me recuerdo y voy y vengo. Entonces, estudiando este pasaje y con las clases que hemos tenido, algo que es importante saber y conocer es que nosotros por sí mismos no podemos buscar a Dios. Tenemos una condición caída, una condición alejada de Dios, una condición rebelde por la caída del hombre, y eso nos impide, es más, ver y reconocer a Dios. Y entonces, si no lo vemos, pues menos lo vamos a andar buscando. Entonces, si podemos comparar este mercader con nosotros, yo digo, híjole, pues el mercader no soy yo, porque de verdad que yo no puedo ni siquiera buscar a Dios. Entonces, si yo no soy ese mercader, pues no voy a estar buscando esa perla que es Jesús. Entonces, ahí ya tenemos un punto. Ahora, ¿por qué no me lo estoy inventando? En Romanos 13:11 dice, bueno, si lo buscamos rápido, Romanos 13:11. Y si alguien me lo puede leer, porfis, fuerte, fuerte. Ay, ¿dije 13? Es 3, perdón. (3:11), ajá. Ok, entonces bíblicamente estamos entendiendo que ese mercader no me está quedando a mí, ¿no? No puedo entender, no puedo buscar a Dios y menos puedo ver realmente ese valor que Dios tiene. En Lucas 19:11 también tenemos otra verdad que nos puede ayudar a interpretar esta parábola,
que dice, bueno, no lo anoté completo, Lucas 19:11, si lo quieres anotar y después leerlo, que dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino, ¿de dónde vino Él? Pues dejó todo, vino del cielo literalmente porque era Dios, tomó un cuerpo de hombre y vino a buscar lo que se había perdido. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. A ver, sí, ese sí lo vamos a leer, Filipenses 2:6. Filipenses 2:6, 7 y 8 es: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si podemos comparar un mercader a este versículo, ¿quién es el que se despoja, quien deja todo lo que tenía? Que dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, este mercader dice que vende todo lo que tiene, pero este nivel de dejar su forma de Dios y no estimarlo para meterse en la más profunda pobreza, dígame, si de ser Dios a ser hombre, esa sí es una verdadera pobreza, ¿no? Entonces, no lo estimó y dejó todo por venir a buscar eso que se había perdido. Entonces, quizás con estos versículos vamos viendo como quién es el mercader. En Primera de Pedro 1:18, lo voy a buscar rapidísimo, espero sí muy rápido. Dice 1:18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, este mercader que vende todo y que deja todo para conseguir esto precioso, nos está diciendo que va más allá incluso del oro y de la plata. Es con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, con estos versículos bíblicos vamos pudiendo entender que quizás no soy yo ese mercader que muy bonito va a buscar y valora tanto a Dios que deja todo, porque entonces, y yo he oído muchas predicaciones de esto, por lo cual yo pensaba así, ¿no? Yo decía, pues el precioso es Él, ¿no? Pero después de estas predicaciones yo digo, ¿y tú cómo te quedas? O yo cómo me quedaba pensando en, no lo estoy valorando tanto, ¿no? O sea, quizás no he dejado todo, quizás qué tanto le podría dar yo, o sea, entonces de ninguna manera siento que yo, al menos yo podría ser el mercader, porque ni siquiera he podido como ver lo valioso de Él. Y veo muchas cosas valiosas en Cristo, pero creo que todavía mis ojos tan viciados de este mundo ni siquiera alcanzaríamos a ver el gran valor de Cristo si fuéramos nosotros el mercader. Entonces, aquí creo yo que nos está dando luz a saber que Cristo es ese mercader que encuentra algo precioso. Ahora, ¿eso precioso qué será? ¿Nosotros? Entonces me gusta mucho esta parábola que lo asemeja con una perla. Y sí somos nosotros, pero al final es un conjunto. Esa perla preciosa es la iglesia, o sea, es una unidad, no es, sí soy yo, pero más bien como parte de una iglesia. Y me gusta que se asemeja con una perla que, como sabemos, pues salen, se crean, se forman dentro de una ostra, así muchos metros bajo el mar, en la oscuridad, ahí en la desolación, en la oscuridad. Y a través de ese sufrimiento, de esos padecimientos, de ese dolor que provoca ese pequeño pedacito de arena, porque así se forma una perla,
Cuando entra algo, un bichito, una arena, algo que no es parte de la ostra, entonces la ostra empieza a hacer un recubrimiento. Esta es la famosa concha nácar. Gracias. Ay, sí, mamá. Gracias. Esta es la famosa concha nácar. Que si lo ponemos como en comparativa de la iglesia, yo creo que es la misma gracia de Dios que va cubriendo el error, el pecado, la desobediencia, porque pues al final Él perdonó nuestros pecados y nuestros pecados son desobediencia, el sufrimiento, todo lo que la iglesia vive, o sea, lo que tú y yo vivimos, las cosas que te han hecho sufrir, por las cuales has cambiado, porque el gran propósito, uno de los grandes propósitos del sufrimiento es que nuestro corazón cambie. Entonces vamos sufriendo este cambio, pero a través de la misma gracia de Dios, o sea, ni siquiera la ostra pues hace nada, es este mismo recubrimiento que va cubriendo para que eso no vaya lastimando. Y al final termina siendo algo precioso, algo con mucho brillo y de hecho hay, o sea, igual yo pienso en una perla y pienso en una perlita, así como las tuyas, Angie. Pero dicen que hay perlas así pesadísimas, grandísimas, entonces ahí ya puedo ver un poco más a la iglesia, como estas personas que una y otra vez se equivocan, pecan, dicen y se comprometen y tal vez la vuelven a regar y parece que ya escucharon una prédica y ahora sí les han quedado claras cosas y otra vez, y entonces es esta misma gracia de Dios que va cubriendo eso para hacerlo bonito, perfecto, brillante. Y entonces este mercader, al ver esta joya ya de tan gran valor, claro que es por eso que dice, ve lo precioso en nosotros y deja el cielo, deja todo lo que tiene con tal de ganarnos. Ahora, por nosotros mismos, pues hemos aprendido que no. Es porque en sí la misma iglesia es la que le da gloria a Él. Entonces Él se despoja de todo lo que tiene con tal de ganar a su iglesia para darle la gloria a Él, no solo en esta tierra, sino en la eternidad. Entonces, creo yo que ahí vamos como entendiendo la verdad de la perla, ¿no? Y a mí la verdad es que sí me hizo como ruido. Yo dije, ¿cómo es que Jesús no es la perla preciosa, ¿no? Y verlo así, híjole, yo creo que también hasta te libera de muchas cosas porque dices, ¿y si yo no le he dado el valor? ¿Y si yo no he dejado cosas? ¿Y si yo no he vendido todo? Y dices, ay, pero lo hizo Él. Él vendió todo y lo dejó todo por mí. Y eso pues me da mucha paz. ¿Qué más? Ahora, hablando de que las parábolas no tienen muchos significados, que Dios quiso decir una cosa y eso es lo que tenemos que entender. Obviamente, yo no me podía sacar como muy bien la idea de que cómo es que Él no es la perla preciosa, ¿no? Pero entendiendo que Él es el mercader que se despoja de todo por nosotros y nuestra tarea es ser como Cristo, entonces ahí sí le encuentro una relación a decir, ok, si Él dejó todo por mí, no es que tenga dos significados la parábola, pero si yo voy a ser como Jesucristo, pues lo menos que me queda es corresponder. Y entonces al Él haber hecho esa compra por mí, viéndome preciosa como iglesia, ahí es donde nace como solamente una respuesta a ver lo precioso a Él. O sea, no es que tenga dos significados, pero puedo ver que la vida en Cristo me ha dado paz, me ha dado gozo, me ha dado tranquilidad, me ha dado confianza, y eso sí lo atesoro, o sea, eso sí lo veo como un tesoro y ahí es cuando yo digo, ok, puedo dejar cosas con tal de tenerlo a Él. Hay algunos versículos que cuando se predica esta parábola lo sustentan con otros versículos más que también son de la palabra. Y uno de ellos es un versículo que dice Pablo, no recuerdo en qué libro,
pero dice que todo lo que él tenía ahora lo tiene por basura, ¿no? Con tal de ganar a Cristo. Entonces dices, pues claro, entonces es el tesoro. Y yo aquí veo que sabiendo lo que Cristo hizo por nosotros y Cristo hizo por la iglesia, claro que nos es fácil decir, ahora lo tengo todo por basura, porque sé que ese mercader me compró a mí. Entonces, a mí me gustó mucho entenderlo así, saber y entender que el que me compra y el que deja todo es Él. El que pagó el precio fue Él. Yo solamente, si lo puedo ver así, pago un precio como de perseverancia, de estar, de reconocer lo que Él hizo por mí, de decidirme todos los días por Él, sin la carga de que no he dejado todo, ¿no? Porque yo no podría pagar por Cristo, no podríamos decir que podríamos pagar por la salvación, ninguna obra puede pagar lo que Él hizo, simplemente es una respuesta a lo que Él ya hizo, que fue pagar por nosotros como su iglesia preciosa. Y entonces, en esta parábola, no es que yo le vea dos significados, pero sí le veo una respuesta de mí hacia Él. Así como Él me valoró como un tesoro, yo también puedo valorar a Cristo y a todo lo que me ha dado, a la salvación, al perdón, que dice el precio de tu paz fue su castigo. Todo eso que Él me regala, claro que lo estimo como un tesoro y claro que eso me lleva a decidir dejar muchas cosas con tal de permanecer en Él, porque Él fue el que nos ganó. Y pues ya para cerrar, no podemos olvidar que tenemos la responsabilidad de buscar la verdad. Y yo sé que vamos a escuchar muchas prédicas, muchas interpretaciones que se van a basar en lo que nuestros ojos terrenales ven, ¿no? Y entonces hay mucha gente que interpreta este versículo de que Él se hizo pobre para que tú fueras rico en esta tierra. Entonces, y yo digo, imagínate que Cristo hubiera muerto, que Cristo hubiera muerto para que yo tuviera una casa aquí o un coche. O sea, no, va mucho más allá. Entonces, tenemos que estar como bien atentas a encontrar lo que Dios nos quiere decir, y por lo general no son cosas terrenales y no son cosas materiales. Sí, serán añadiduras, pero en realidad nuestro tesoro está con Él y está en los cielos. Entonces sí tenemos la responsabilidad de siempre buscar la verdad. No porque compres tenemos la responsabilidad de buscar la verdad. Y me gusta, y quisiera cerrar con este versículo, así como los de Berea, que aprendían la palabra de Dios, dice que escudriñaban diario las escrituras para no ser engañados. Entonces quizás puedes escuchar una predicación u otra, o ver a alguien que habla en un púlpito, pero si yo no tengo la responsabilidad, dice que ellos las escudriñaban diario para ver que no fueran engañados. Entonces, ahorita yo les podría decir, pero es que nosotros somos esa perla preciosa. Y con los versículos bíblicos tratamos de encontrar por qué sí lo somos, porque yo no pude haber pagado un precio tan alto. Pero aún así tenemos la responsabilidad de siempre ir a las Escrituras, a escudriñar y a saber realmente cuál es la verdad, ¿no? Para no ser engañados en esta tierra. Es todo, hermanas.